Bueno, el día de hoy vamos a analizar el último tema de este curso, que es la selección y aplicación de bombas. Como ya habíamos visto en la clase anterior, una bomba es un dispositivo que lo que realiza es agregar energía al fluido. En últimas, lo que hace es, al momento de aplicar esa energía, presionar ese fluido y obviamente aumentar la velocidad que ésta tiene durante el recorrido de las tuberías. Acá pues tenemos una bomba centrífuga y acá pues por acá vemos la entrada de la misma y asimismo la salida de donde tenemos la parte de descarga. Cuando nosotros vimos la ecuación general de la energía, nosotros llegamos a esta ecuación grande, ¿sí? Donde teníamos pues la parte de que aportaba la cabeza de presiones, de energía potencial, que era la altura, de energía cinética, que eran las velocidades, comparando desde el punto 1 hasta el punto 2. Y también teníamos tres factores, que uno era pues la parte de pérdidas energéticas por equipos que retiraban energía del fluido, las pérdidas menores, que era por rozamiento, por accesorios, etcétera, y teníamos un HA que es todo lo referente a eh, equipos que le dan energía al fluido, que en este caso particular pues sería la bomba. ¿Qué pasa? Al momento de llegar a de tener esa ecuación, pues lo que se hizo fue un simple despeje y se analiza como el diferencial de presión con respecto a la propiedad del peso específico, un diferencial de cabezas de altura, que en últimas sería lo que debe subir esa bomba, ese fluido, y pues también tenemos cómo se va a incrementar esa velocidad dependiendo del accionar de la bomba que yo tengo. Entonces, en esta ecuación voy a evaluar cuánto aumentó la presión esa bomba, cuánto subió el fluido de esa bomba, cuánto aumentó la velocidad de esa bomba y obviamente pues acá eso va a compensar pues cualquier pérdida energética que yo tengo por rozamiento, por accesorios, etcétera. Sí, en última se hizo fue un despeje de esta expresión que yo tengo acá. Ahora, ¿qué pasa? Eh, la energía que se está transmitiendo o esa presión que yo estoy obteniendo, pues obviamente está ligada a ese factor que hace un momento encontramos. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar algo que se llama la potencia transmitida al fluido, ¿sí? Es decir, la cantidad de energía que yo le estoy dando a ese fluido. Y acá la tengo, que es la P sub A. Esta cantidad energética se halla de esta forma. Pues primero encuentro el HA, que es el que despejaría de una fórmula de este estilo. Lo multiplico por su peso específico y por el caudal. ¿Y qué pasa? Ahí encontraría la potencia que está recibiendo ese fluido. Luego esto lo comparo, ¿sí? O hago un cociente con respecto a la potencia necesaria para la puesta en marcha de la bomba. Generalmente esta potencia o esta entrada de potencia de la bomba, nosotros la encontramos en las especificaciones que tiene este equipo. Generalmente están como en unas etiquetas, se dice cuánta potencia es la que necesita ese equipo para poder funcionar. Entonces, digamos que ese sería el factor que yo eh, estaría colocando en este factor. Y pues eso obviamente nos estaría dando qué tan eficiente se está comportando esa bomba que estamos analizando. ¿Qué pasa? Existen algunos parámetros que están involucrados en la selección de la bomba, que entre los que podemos observar la naturaleza del líquido para bombearlo, la capacidad requerida, lo que son las condiciones de la parte de la succión y también de la descarga, o sea, de la salida de la bomba, la carga total que se está ejerciendo sobre la bomba, o sea, ese HA que hemos encontrado,
los tipos de sistema, tipos de fuente, el espacio que nosotros vayamos a tener disponible para esa bomba, el peso, la posición, también las condiciones ambientales, porque pues estas bombas están hechas de metales, por ejemplo, y si yo la tengo a la intemperie, pues esa vaina se me va a oxidar, se me va a dañar. Y, eh, y pues también, ¿qué tan cara nos sale una bomba? Porque pues dependiendo del proceso, yo miro si es factible, por ejemplo, colocar una bomba centrífuga o colocar una bomba pistón, que es muchísimo más cara que la centrífuga, ¿vale? Entonces son como ese tipo de cosas que nosotros tenemos ahí en cuenta para la selección de una bomba. Asimismo, hay unas especificaciones que se tienen después de haber seleccionado esa bomba, ¿sí? Y es ya cuando nosotros sabemos qué tipo de bomba vamos a utilizar, ahora nos tenemos que mirar cómo vamos a adquirir esa bomba. Entonces, para eso vamos a mirar qué tipo de bomba voy a utilizar, no sé si es tipo centrífuga, si es tipo pistón, desplazamiento positivo, todo ese tipo de cosas. El tamaño que presenta, las conexiones, sí, con la tubería sí, sí son las más adecuadas, los acoples, el montaje, materiales que se requieran de carácter especial para hacer el montaje de la misma. Y pues en últimas esto nos obliga a mirar un catálogo del fabricante, entonces uno empieza ya a cotizar. Si esta bomba me sirve, si esta bomba no me sirve, es mejor utilizar esta de más potencia, esta de menos potencia, bueno, infinidad de cosas. Y acá vamos a mirar eh, los tipos de bomba que yo tengo, que yo puedo obtener y que puedo utilizar en un proceso. Entonces tenemos como tal las bombas del primer tipo, que son las de desplazamiento positivo, dentro de las cuales tenemos tres tipos: las rotatorias, las recíprocas y las de tipo chorro o eyectoras. Entonces, dentro de las rotatorias, pues tenemos, por ejemplo, las que son de engranes, como las que vimos la clase pasada en algunas imágenes. Creo que por acá les monto otras, que sí son de tipo aspa, tornillo, lóbulo, lo que sea. En últimas, es como la forma como está constituida, la manera con la que yo estoy imprimiendo más energía y más presión sobre ese fluido. Ya luego tenemos las recíprocas, que son las de tipo pistón, diafragma y émbolo, que pues digamos que las émbolo vimos algo así, una configuración similar cuando veíamos la temática de los sistemas cilindro-pistón. Eh, la parte del émbolo, cuando estábamos mirando la parte de presiones, que utilizábamos émbolos de esa forma. Si se dan cuenta, es un movimiento que yo voy a tener dentro de un contenedor. De esa forma es que funcionan estas bombas. Y por último, tenemos, digamos que otro tipo, que es lo que son los tipos de bombas cinéticas, donde tenemos de flujo radial, como las centrífugas, de flujo axial, como los impulsores, y de flujo mixto, que funcionan un poco, digamos que es una mezcla de ambas. Acá empezamos a mirar lo que son las bombas de engranes. Si observan, acá es donde empieza a diferenciarse los diferentes tipos de bombas centrífugas. Entonces, dependiendo del engrane que yo tengo acá, pues se van clasificando, que básicamente eso era lo que nosotros habíamos visto la clase anterior. Por ejemplo, acá hay unos videitos por si quieren ver cómo funcionan esas bombas, como para que los analicen. Y acá tenemos las de flujo pistón, que ya habíamos visto este diagramita en la clase pasada, donde pues ingresaba el fluido, se generaba ese movimiento en esta cámara que tiene la bomba, y pues obviamente eso generaba el presionamiento de esa corriente que yo tengo ahí. Y pues acá tenemos como algunas características de resumen que nos servirían como al momento de seleccionar una bomba, ¿sí? Dependiendo de la presión que yo necesite generar. Tenemos, por ejemplo, las de engrane, que
que son como buenos para la parte de distribución de lubricantes a partes específicas y manejan presiones desde 1500 hasta los 4000 PSI. También las de flujo pistón que funcionan de manera correcta en hasta 5000 PSI, las de aspas que van de 2000 a 4000 y el tornillo que funciona en presiones por alrededor de o sea, que funcionan hasta presiones de los 3000 PSI. Ya lo que son las de cavidad progresiva, que es otro tipo, pues ya funcionan a presiones mucho más reducidas como lo que son los 900 PSI. Esto pues es dependiendo del caudal que manejen, porque también el caudal es importante al momento de definir la bomba, para saber qué accesorios voy a utilizar y todo este tipo de cosas. Y bueno, acá como otras características de lo que son las bombas tipo diafragma, acá por ejemplo acá hay videitos para que ustedes se ilustren de cómo funcionan esas bombas tipo diafragma. Y acá empezamos a mirar cómo es el rendimiento de las bombas de desplazamiento positivo. Generalmente se utilizan en aceites hidráulicos, en la parte de productos químicos, aguas, pinturas y en ciertos productos alimenticios. ¿Qué pasa? Estas bombas suelen ser muy exactas, por lo tanto se utilizan para fines de medición. Entonces, como que yo necesito un flujo muy preciso para cierta etapa de un proceso, entonces debo utilizar una bomba de desplazamiento positivo para bombear ese fluido. Pero, ¿qué pasa? Las desventajas con respecto a estas bombas es que ciertos diseños, cuando yo tengo una solución que a lo mejor tenga sólidos, pues genera daños en los engranes que presenta la bomba, empieza a generar también corrosión y en muchos casos se necesita una válvula de alivio, o sea, una válvula que esté presente ahí en la bomba, que en el momento en que haya un taponamiento o se presente algún fallo, esta bomba se revienta y libera la presión que tenga ese fluido ahí y no se dañe por completo la bomba que yo esté manejando. En estas, lo que son las bombas reciprocantes, pues generalmente la principal función que tienen estas es que son para presiones de un envío constante, que yo necesito que mi flujo no esté susceptible a un cambio. Yo necesito un flujo constante durante mi proceso y estas pues presentan la mejor utilidad. Eh, y pues acá empezamos a mirar cómo funcionan esas bombas, que es dependiendo de si son simplex o duplex. Por ejemplo, estas que ustedes ven acá son las duplex y estas que están acá son las simplex. Si se dan cuenta, tenemos un solo pico en una sola revolución de descarga y luego presentamos una succión. Descarga, succión, descarga, succión. Mientras que en las bombas duplex, pues se presenta al tiempo la succión y descarga, ¿sí? Generalmente estas es para las de flujo pistón, que primero necesitan una inyección del fluido y van haciendo la descarga. Entonces ahí van haciendo como un pulso. Mientras que en las centrífugas, pues estas sí van haciendo como son rotatorias, pues lo que están haciendo es un giro de los engranes, por lo que están haciendo succión y descarga al tiempo. Y pues digamos que esos son como así las diferencias que nosotros tenemos entre esas bombas. Ahora también tenemos unos parámetros que son cruciales para las bombas, como lo son las eficiencias. Tenemos un tipo que es la eficiencia volumétrica, que está relacionado obviamente entre ese flujo volumétrico que se entrega a la bomba con respecto a una base teórica que uno tenga sobre un flujo volumétrico que ésta va a generar de acuerdo a las revoluciones que yo voy a tener en esa bomba
o a la configuración que yo inicialmente haya diseñado, ¿sí? Y, y también pues tengo la eficiencia global, que en esta es como lo que hemos abordado hace un momento, y es una relación que existe entre la potencia que se está transmitiendo al fluido con respecto a la entrada de la bomba, que la vimos hace un momento en unas diapositivas anteriores. Acá pues existen como curvas donde nos muestran cómo se puede analizar esa potencia de la bomba y una posible predicción dependiendo de su eficiencia y lo que nosotros podemos generar ahí. Por ejemplo, acá tenemos una presión de descarga con respecto a una potencia de entrada, entonces acá vamos leyendo sobre estas gráficas la posible eficiencia que yo pueda tener en mi bomba. Entonces ahí uno empieza a hacer como la evaluación, lo mismo que la capacidad, bueno, y entre otros datos que se pueden leer ahí. Generalmente estas curvas ya se utilizan es cuando se ven cursos completos como de mecánica de fluidos y se empieza a mirar la parte del diseño de bombas, son muy utilizadas este tipo de gráficos. Acá pues vemos como la relación que hay entre la bomba y el motor que nosotros tenemos acá. Bueno, acá hay como más imágenes de cómo son las bombas centrífugas, los cortes pues laterales, frontales, bueno, etc. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son las bombas de chorro de pozo profundo, que son las que se utilizan cuando tenemos sumideros o reservorios de agua. Entonces, lo que hacemos es conectar la tubería y pues empieza a hacer la succión de ese líquido que se encuentra a una profundidad pues importante. Eh, y pues digamos que por esta tubería se está ejerciendo la presión y esto hace que con este impulsor que hay acá empiece a enviar el líquido que nosotros tenemos acá, porque por esta se hace la succión y se inyecta acá el fluido y empieza a salir por esta sección y ya saldría de la bomba. Bueno, acá está como un poco más detallada cómo funciona esa bomba. Y acá tenemos lo que son las bombas sumergibles, que pues el ejemplo más clásico son estas bombas de pecera que, que tienen ese mecanismo pues similar, ¿vale? Lo que hacen es como la bomba está sumergida, pues tienen todo un ducto o toda una disponibilidad de fluido que pueden ir absorbiendo y pues obviamente por impulsores y pues el motor que ésta tenga, impulsan el agua y lo sacan de- del recipiente donde se encuentren estas bombas. Bueno, acá hay como más gráficas como las curvas de rendimiento, dependiendo de la capacidad que yo pueda tener de esta bomba, con respecto a la carga total, o sea, ese HA que nosotros por allá vamos, entonces vamos a mirar el comportamiento del rendimiento que pueda tener esa bomba. Entonces lo vamos midiendo por acá. Y, y pues acá hay más gráficas, entonces ahora ya tenemos en cuenta lo que es la carga, la potencia, la eficiencia, pero si se dan cuenta es la misma gráfica, solamente que acá ya tenemos pues más líneas de datos que nosotros podemos encontrar ahí. Y pues acá tenemos lo que son la parte de la afinidad para las bombas centrífugas, como lo que rige estas bombas. Y pues obviamente acá lo que se empieza a analizar son como los diferentes parámetros que se tienen en cuenta al momento de ir diseñando una bomba. Sí, entonces como la relación que hay entre la variación de la velocidad, lo que son las cargas totales de pérdida energética que puede tener, las potencias con respecto a unas presiones y dependiendo pues todo dependiendo de una velocidad que está variando o de un diámetro del impulsor que nosotros tengamos ahí. Sí, o sea,
dependiendo de las dimensiones que yo estoy tomando de esa bomba. Entonces ahí se empiezan a encontrar relaciones y pues eso nos ayuda a definir como esa presión de descarga que yo voy a tener de la bomba que estoy diseñando. Y también hay un fenómeno que se presenta en las bombas y es la cavitación. La cavitación es un fenómeno que se origina cuando nosotros presentamos un ingreso de un fluido en estado gaseoso a la bomba o que tenemos un cambio de fase dentro de la misma. Cuando se presenta ese tipo de cosas, la bomba empieza a cavitar, es decir, que empieza como a moverse mucho como si se fuera a destartalar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese movimiento hace que se desajusten los engranes y en el momento en que se genera ese movimiento, pues se nos daña la bomba, ¿vale? Entonces, si se presentan varios momentos de cavitación, lo más probable es pues que se desmonte esa bomba y ya deje de funcionar y deje de hacer una succión y una descarga. Entonces, lo ideal con este tipo de bombas, o pues con las bombas en general, es que no presentemos ni cambios de fase, ni el ingreso de fluidos en fase gaseosa a la misma. Porque para este tipo de fluidos gaseosos, pues tenemos lo que son los compresores, que son las bombas para los gases. Y acá pues nosotros empezamos como a ver el último concepto con respecto a estas bombas, que son la parte de la carga de succión neta positiva, ¿sí? Que esto es crucial para la selección de la bomba porque lo que hace es garantizar las condiciones del fluido a la entrada de la bomba y poder mantener esas condiciones cuando nosotros estemos haciendo la descarga de la misma. Y eso es a lo que nosotros llamamos NPSH. Está el NPSHA y el NPSHR. Uno es el requerido, es de la letra R, y el otro es el que yo estoy suministrando, sí, o el que está disponible como tal. La idea es que nosotros siempre tengamos un equilibrio entre estos dos para que no se presenten ya sea un subdimensionamiento o un sobredimensionamiento de la bomba, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo una cantidad de carga de succión disponible, que es la que me soporta la bomba, ¿y qué pasa? Resulta que el requerido es mucho más alto que el que yo puedo obtener. Entonces, al momento en que se presenta eso, yo tengo un subdimensionamiento de la bomba, porque ¿qué pasa? La cantidad de fluido que puede recibir esa bomba es muchísimo menor al que yo le estoy enviando. Entonces, cuando ocurre eso, pues la bomba no funciona bien, pues voy a empezar a presentar fugas, va a haber un sobrepresionamiento de las tuberías y pues nos tiramos todo esto. La idea es que el NPSH requerido, o sea, la carga de succión neta requerida, pues sea, o sea, al multiplicarlo por 1.2, o sea, 10%, ¿sí? De lo que yo tengo. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una disponible, eh, esta debe ser mayor en al menos un 10% con respecto a la requerida, para que no se me presenten esos problemas de subdimensionamiento y tampoco que sobrepase esta relación, o sea, que más o menos esté de un 20 de un 10 a un 25%, para que tampoco tenga problemas de sobredimensionamiento, porque obviamente eso acarrea gastos en cuanto a la fabricación y consumo energético que pueda tener esta bomba. Acá hay como unas formulitas, cómo se encuentran esas condiciones de carga requerida y de carga disponible. Y pues cómo se halla dependiendo de la ubicación que presente esta bomba.
¿sí? Si se presenta por encima del reservorio, por debajo del reservorio, al nivel del reservorio, bueno, entre otras cosas. Y pues bueno, acá hay como más figurines sobre esto. Y pues obviamente en SNPCH representa un efecto directo en la velocidad que yo esté generando de la bomba, ¿sí? Porque pues como esto depende de los flujos de ingreso y de salida, eso repercute también en cómo yo estoy generando velocidad sobre el fluido. Entonces eso me ayuda a que si yo tengo un buen dimensionamiento de la misma, tengo una buena predicción en cuanto a las velocidades que yo estoy generando en esa bomba. Y básicamente es como eso. Ahora, como para eh, acotar todo, como llegar a un resumen de esto, al momento de diseñar un sistema de tuberías, que es lo que en últimas se encuentran las bombas que nosotros tenemos ahí, lo primero que debemos tener claro son las especificaciones del sistema, qué es lo que nosotros queremos lograr. Lo segundo es determinar y conocer a fondo ese fluido que yo tengo. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a definir los materiales que yo voy a utilizar, a definir las condiciones que debo manejar de esa corriente, y pues obviamente debo conocer por dónde se va a mover esa tubería, ¿sí? Eh, para saber cómo va a ser la distribución espacial y mirar lo que son las condiciones de tubería de succión y tubería de descarga de la bomba. También pues necesito lo que es determinar la longitud de las tuberías para hallar lo que son las pérdidas menores, la cantidad de accesorios que yo pueda presentar ahí. También lo que son los tamaños de la tubería, o sea, los diámetros, para saber cuánto sería la línea cómo serían los diámetros de succión y de descarga de la bomba, porque eso es crucial al momento de ensamblar, ¿sí? Porque qué tal que yo tenga una bomba que tiene una entrada de succión de unas 3 pulgadas y resulta que mi tubería es de 5 pulgadas. Entonces, al momento de acoplar eso, pues no se va a poder. Y obviamente analizar lo que son los rendimientos del sistema y evaluar la carga total estática, es decir, cómo esté ese aprovechamiento energético de mi sistema.